Análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana. Estamos comenzando enseguida con mis compañeros. Digamos que estamos con la agenda parlamentaria, viendo lo que puede pasar desde acá a los próximos días, la eventualidad de alguna sesión. Estamos en la semana previa a las elecciones del próximo 19, semana decisiva, clave. Venimos del debate de ayer, estamos en un rato con más detalles. Pero comienzo saludando a mis compañeros. Primero, el señor Martín Di Natale. ¿Cómo le va, Di Natale? ¿Qué dice? Pato, ¿cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. me alegro. Con muchas novedades, expectativas por el próximo domingo de elecciones, Sí. por supuesto. Y bueno, y un poco lo que dejó el debate de anoche, ¿no? Efectivamente. Bueno, señor Solaberrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Pato, buen día para Martín y para toda la gente que nos está viendo. En un ratito vamos a estar hablando de la conmemoración de distintos días, este 13 de noviembre, sin dudas poniendo el foco en lo que es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming y también en el Día del Pensamiento y marcando lo que fue el histórico natalicio de Arturo Jauretche, así que estaremos hablando de eso, sobre todo poniendo el foco en lo que fue la sanción de esta ley contra el grooming que es tan importante y que se ha potenciado luego de la pandemia y por eso la Cámara de Diputados fue un eje fundamental. Bueno, un hombre clave en lo que era la cultura peronista de los 70, don Arturo Jauretche, está homenajeado ahí en la avenida 9 de Julio, muy cerca de lo que es el sitio donde se conmemora la figura del padre Mujica. Ahí está don Arturo Jauretche. He conocido a muchos dirigentes políticos que suelen contar sus historias con don Arturo Jauretche, se juntaban por allá por Córdoba y Callao. Un tipo muy ameno para las clases y muy ameno para las charlas, don Arturo Jauretche, que fue presidente en su momento del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y un hombre que tenía muchas coincidencias, algunas disidencias públicas, nada más y nada menos que con Perón. Así que bueno. Claro. Estamos, la hora 10 de la mañana con 3 minutos. Bueno, enseguida estamos con los temas de Martín Di Natale, con el debate, perfecto. Debate, me tocó estar presente en el debate. A ver. Me parece que estaban todos como los dos, muy pendientes, no tanto de capturar el voto propio, que uno lo tiene el voto propio, sino de ver cómo trato de convocar a aquellos que no están decididos a votar. Acá lo decía Germán Martínez, dice, mira, conquistar votos de la oposición es muy difícil para nosotros, pero la concurrencia está siendo un promedio en las últimas elecciones del 77-78%. Queremos llegar al 82%, ahí tenemos para trabajar, me parece que ahí estaba destinado. Y creo que uno, en vez de ver primero lo clásico, quién ganó, quién perdió, hoy decía Milei, mi gran obsesión era que no me sacaran de eje. Lo otro era secundario. Que no se enoje, digamos. Exactamente, Claro, exactamente. claro, sí. Y después en el caso de Massa, por ejemplo, que no estuvo enardecido por el tema de derechos humanos con Milei o con Victoria Villarroel, tratar de pescar lo que todavía no tiene, ¿no? Me parece que ese es el objetivo. Más que convencer a los propios, ver si seduzco al que no está decidido o alguno que votaba por el candidato contrario, ¿no? Exactamente. Bueno, en parte Milei logró contenerse, ¿no? Se lo Sí. notó muy nervioso. Claro está que, bueno, Massa se notó en su mayor solidez, ¿no? En términos discursivos, con un mensaje bastante bien ordenado en términos de oratoria, y un Milei que, bueno, que trataba de responder a un Massa. Llama la atención, ¿no?, que en un momento también de crisis económica y siendo ministro de Economía, Milei no aprovechó Totalmente. tampoco eso
en términos de cuestionamientos a por qué hoy está la economía como está. Y Massa, por el contrario, cuestionando varias de las propuestas de Milei, ¿no? Sí, inclusive por momentos se lo vio a un Massa que le preguntaba como si fuese básicamente, no sé si una entrevista, pero por momentos... Sí, algo parecido. Hablaban de que esto de que Milei trataba de no salirse de eje. Bueno, Massa logró por momentos tensionarlo desde ese lado, con la propia tranquilidad tensionarlo con las preguntas, eran todas preguntas, por sí o por no. Vos sabés que a mí me ha tocado trabajar algún momento en el coaching, ¿no? Y lo primero que se trabaja con cualquier entrevistado, sea político o empresario, es que evite lo que ellos llaman las cuestiones dilemáticas, el dilema, que no te encierren entre esto es blanco o negro, esto es crema o chocolate. No. Escapate, escapate. Y la verdad que todos lo aprenden, no es tan difícil cuando te pregunto sí o no, decir, mira, no es así, voy por acá. Yo tengo, si vos me estás planteando eso, dame la pelota a mí, la pongo contra el piso y te respondo lo que quiero 3 minutos. Sí, no, claro, que no digo nada y te regalo otra vez el sí por o no. La verdad que eso fue como notorio. Llamativo también, sí, que Milei, conociendo la oratoria también de Massa, nos haya preparado un poquito más en esto, ¿no? Y te digo, en los prolegómenos era notorio esto también, que esto no se podía ver, porque me tocó estar ahí. Y entonces Massa se rodeaba de gente como el general Martín Balsa, hubo una exposición muy puntual sobre Malvinas, estaba Mónica Fein, estaba Paula Penaca. Ricardo Alfonsín. Estaba, exactamente, había mucho gobernador, estaba Perotti, estuvo Kicillof. Bueno, un arco representativo amplio. Y del otro lado había habido una discusión previa por el tema de la fiscalización y no había absolutamente nadie, no ya del radicalismo o de la coalición cívica, no había nadie del PRO. Nadie había del PRO. Eso llamó la atención, ¿no? Sí, ¿no? Nadie. Está la cuestión con mucho debate por el tema de lo que pasa con las boletas y por quién se hace cargo de la fiscalización. Pero ahora, bueno, y las invitaciones estaban. Sí, pero después fueron modificadas, efectivamente. Pato, en el detrás de escena, contanos ese cántico que hubo al final, ¿cómo fue ese final? ¿Se pusieron de pie algunos? Mira, esto dijo a mí, yo estuve adentro, estuve en el escenario. En el recinto. Claro. Dice Milei que a él le tosían cuando hablaba, la verdad que yo no lo percibí. Pero además lo que él dice que era un problema para él, era el mismo problema para Massa. Porque ¿qué pasaba? Estaba en este rincón, estaba Milei, y esa ala estaba ocupada mayoritariamente por masistas. Lo mismo pasaba a la inversa. Estaba de este lado Massa, pero mayoritariamente desde Karina Milei a Victoria Villarroel estaba tomada por el mileísmo. O sea que era para los dos igual. Sí. Yo te digo, si alguien tosió, puede haber tosido alguien circunstancialmente, porque esto lo dijo esta mañana. Sí, lo dijo hoy a la mañana. Me incomodaron y no podía articular. A esta altura él tiene que manejar este tipo de cuestiones. Digo, en cualquier asamblea que hables, en cualquier acto, siempre es factible que haya alguno que te quiera jorobar, tenés que tragar saliva, calmarte y seguir hablando. Pero te digo, ahí, no se vio para televisión, que tosían masivamente, y ahí tampoco. Igualmente, si esto fuera así, habla de un Milei también que tiene poder nivel de concentración. Pues fue, ¿te acordás el otro día, el mismo comentario cuando había murmullos en un programa de televisión, que él se mostró molesto con esto? Bajo umbral de resistencia a alguna cuestión de adversidad. Es raro, a ver, tiene que tener poder de concentración. Una persona de estas características tiene que poder superar eso. Sí, es más, te digo, había mucho colega trabajando, había mucho periodista, entonces le decían a una diputada electa ya por la provincia si se había establecido contacto con Milei. Lo que decía ella era, Milei estaba solo en su dormitorio, camarín del hotel acá sobre Avenida Libertador, y las comunicaciones eran por WhatsApp. No había un grupo de asistentes trabajando. Él tiene una cuestión muy individual de eso, muy individual y refractaria. Pato, ¿Cómo? ¿Quién eran los que cantaron al final? Mira, te digo, debo haber habido, yo no los pude, porque yo estaba prácticamente en el medio, estaba en el pasillo principal. Pero había mucho aplauso enfático, empezaron cantando a la derecha mía, Libertarios carajo, y del otro lado cantaban Massa corazón. Era más, pero fue una cosa, te digo la verdad,
habrá durado 30 segundos. En el sí, resto... Y se los vio a ambos que en algún momento hacían gestos como de sí, reconocimiento para... pero y cruzados, sí, cruzados, efectivamente. Sí, sí. Pero duró muy poco, no sé qué se ha percibido, porque incluso el audio ahí era un audio, tenías que ponerle buena voluntad para escuchar. El audio interior no era el más potente. Sí, yo fui al primer debate y lo mismo. Arriba, adentro del recinto, el audio no era muy bueno. Y después está ese momento, ¿no? Que fue raro cuando Massa le dice, che, ¿y por qué no aceptaste el psicotécnico? Y se remitió a aquella cuestión del final abrupto, ahí hay resentimiento. Ahí tampoco estuvo cómodo Milei respondiendo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, él no quería ponerse loco. A lo mejor eso lo consiguió, ¿no? Fue un antecedente que tal vez no teníamos tan en cuenta y que no esperábamos que lo dé en un debate presidencial. Y lo otro que lo decía algún colega, ¿viste? Porque esto es muy fino, habrá que ver cuánto resuelve, pero hay un delicado equilibrio entre decir, me mostré mejor en el debate, y otro que la plebe se solidarice con el más débil. Que ese era un rol también de Massa, de Milei. Ojo, ojo que si el otro aparece como muy sólido y muy ganador, parte de la gente diga, che, yo estoy más cerca del varón golpeado en este caso, ¿no? Bueno, es un tema complicado. A mí me llamó, perdón, Gonzalo, a mí me llamó la atención en el debate sobre todo de política exterior, que es uno de los temas que yo sigo. Sí, claro. Las repercusiones por la guerra de Ucrania y en la Argentina, por supuesto, y de Medio Oriente, que no fueron temas tratados. Me llamó la atención el escaso nivel de amplitud en los temas de política exterior, sobre todo, ¿no? El acuerdo de la Unión Europea-Mercosur no se habló. No, nada. La relación con Estados Unidos, no sabemos cómo va a ser esa relación para uno y para otro. Fue muy incómodo el tema de, básicamente, lo que es China y lo que es Brasil, ¿no? Sí, claro. Que bueno, que también ahí nos queda claro. La semana pasada estuvimos en un conversatorio con Diana Mondino, canciller supuestamente designada por Milei, claro. Y ella dice que en realidad, un poco lo explicó ayer Milei, pero que en realidad la relación con China y con Brasil va a continuar en términos comerciales, pero por la vía privada. Massa le dijo, bueno, pero los aranceles, establecimiento de pago de importaciones, exportaciones, se hace por el Estado, con lo cual tiene que haber cierta intervención del Estado. Bueno, ahí también queda una nebulosa, pero a mí me llamó la atención sobre todo una guerra, como dijo el canciller alemán Olaf Scholz, una guerra como la de Ucrania que va a durar más de 10 años y que va a tener repercusiones, ya la está teniendo por supuesto en el mundo, de que no se hable de estas repercusiones en términos de alimentos, de energía y cómo va a impactar eso en la Argentina. Lo mismo de Medio Oriente. Y por otro lado lo que te decía, tema de acuerdo Unión Europea-Mercosur, tema relación con Estados Unidos, cómo va a ser con los países vecinos. Me parece que quedaron ahí algunos temas importantes, pendientes en el debate de política exterior, ¿no? Terminamos con esto, enseguida está el señor Di Natale, está también Mazo Laverrieta, pero te digo con mucha sinceridad, un principalísimo consultor de la República Argentina me decía después del debate, Pato, qué sé yo, si gana Massa van a decir que es mérito del debate, y si no gana Massa van a decir que los debates no sirven para nada. Claro. ¿Cuánto influye para vos un debate? Y a mí me parece que, para mí, para Carlos Méndez, el tema importa e influye. Pero, qué sé yo, para el resto de la gente. Además, viste que uno siempre se solidariza con el que está cerca. Es raro que vos cambies de opinión. Sí, claro. Si yo tengo mi voto decidido, me va a parecer a lo mejor impecable lo que hizo Milei. Claro. Y al contrario. Claro. El tema es para el indeciso. Exactamente. Porque vos marcas, por ejemplo, un punto como el de Milei. ¿Quién esperaba que tal vez Milei reconozca lo que hizo más sentir respecto a la seguridad? Totalmente. Por ejemplo, coincido con vos. Es así, exactamente. A lo mejor te suma por sincero o te dice, viste, si está diciendo lo mismo que el otro. Claro. Pero también es cierto lo que dice Pato, ¿no? La solidaridad con el que es más golpeado. Claro. En este caso era Milei. Vos vas al boxeo y generalmente el que cobra tiene el apoyo del público, efectivamente. O juega el grande y el equipo más chico y la gente se pone al lado del más chico, efectivamente. Bueno, muy bien. Enseguida estamos ampliando. Hay efemérides con el señor Solaverrieta. Se ocupa de financiamiento educativo, entre otras cosas, el señor Di Natale. Y vamos ahora, primero, con la diputada Blanca Osuna. A ver.
Buenos días a todos, a todas. La verdad que con mucho orgullo voy a dar el informe porque es producto de un intensísimo trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Educación y que tiene historia. Por una parte, porque la Argentina cuenta con una ley de financiamiento educativo que proviene del año, fue aprobado en este Congreso en el 2005, fue promulgada por Néstor Kirchner, quien la había enviado, fue promulgada en el 2006 y definió por primera vez en la Argentina algo que forma parte de lo que es propio de la organización del Estado Nacional, que es un compromiso compartido, justamente porque somos un Estado federal, pero además con la particularidad de que la educación como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado necesita de una acción concurrente entre la nación y las provincias. Esa concurrencia ha tenido avatares y ha estado sujeta a intensísimos debates en la historia nacional. Pero bueno, creo que con esa inteligencia que caracterizó a Néstor y con el fervor por el compromiso con un derecho humano sobre un bien público como es la educación, aquí vamos entonces reforzando ese antecedente y yendo un paso más adelante. ¿Por qué? Porque el proyecto al que hacíamos referencia, que es la Ley 26075, establecía un 6% del Producto Bruto Interno afectado a educación. En una acción concomitante entre nación y provincias mediando convenios bilaterales. Esta ley, el proyecto que estamos tratando y que hemos dictaminado ayer en educación, retoma entonces esos ejes. La condición de que haya convenios bilaterales y al mismo tiempo da un paso adelante respecto a lo cuantitativo. Esto es, vamos por el 8% del Producto Bruto Interno en un plazo que va desde el año que viene hasta el 2030 y un poco más. Y ya les voy a decir por qué un poco más. De modo que estamos analizando un proyecto que va a impactar en el presupuesto 2024, que es un proyecto de ley que tenemos en esta comisión ingresado. De aprobarse entonces esta ley, se modifica. Mejor dicho, es un proyecto, entonces hay que incorporar a ese proyecto, digamos, las definiciones que esperamos esta ley siendo ley impacte. Bueno, ahí estamos, el testimonio de la diputada Osuna, mujer de El Frente de Todos. Viene enseguida el puntano Cacase. Ayer, justamente, también en el debate, el tema educativo fue una cuestión clave en torno a que cuando preguntaba Massa sobre si se iba a privatizar o no el tema de la universidad y el tema justamente de la escuela. Y ahí empezó a hablar el candidato Milei de distintas etapas. Por ahora dijo que no, pero la cuestión educativa estaba muy, muy presente. Y esto, la verdad, me parece que sirve, cuesta determinar políticas de Estado entre oficialismo y oposición, pero ojalá que la educación sea uno de esos puntos y se pueda armar esto que, repito, apunta a ir progresivamente incrementando el presupuesto educativo desde ahora y por los próximos 6 años. A ver, Alejandro Cacase, hombre de San Luis, Unión Cívica Radical, dice lo siguiente. Bueno, en verdad ha hecho un gran trabajo la Comisión de Educación y los diputados y diputadas que le integran, al igual que las autoridades también del Ministerio que han estado presentes a lo largo de todo el debate y en las reuniones informativas. Y esto es un poco lo que estaba recién resumiendo la diputada Osuna. Así que nuestro trabajo hoy acá, desde luego, no es de cero, sino que es retomando ese trabajo que ha hecho la Comisión de Educación, que es cabecera en este proyecto y en el cual
igual también en función del compromiso de recursos que debe asignarse para el cumplimiento de esta ley y los aspectos presupuestarios que tiene, ha venido en competencia nuestra comisión para completar ese dictamen. Así que en ese espíritu creo que se debe dar el tratamiento dentro de la Comisión de Presupuestos. Mencionaba la diputada Osuna las incongruencias que se produjeron en el texto, involuntarias desde luego, en función de que ayer hubo una reunión informativa y mientras se realizaba la reunión informativa se iban produciendo conversaciones en las que se hacían modificaciones sobre los artículos y es por eso que han quedado. Sí quiero señalarlas porque es importante, por supuesto, que de cara al tratamiento en el recinto sean corregidas y la ley quede en ese sentido bien. Creo que el objetivo de todos es común. Lo plantearon ayer todos los expositores, lo plantearon las autoridades del Ministerio, lo planteamos los diputados de los distintos bloques. Queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participen la nación y que participen las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos propios si no es por la vía de adhesión o de convenio. Bueno, ahí estamos entonces con el testimonio de Alejandro Cacase, hombre de Evolución Radical, hombre de la Unión Cívica Radical, que está viviendo también su propio parto, todo el radicalismo en función de todo lo que está pasando en Juntos por el Cambio antes de las elecciones del próximo domingo. Señor Martín Di Natale, que lo veo, parece el pensador de Rodin. Di Natale, a ver, diga. A ver. Pato, estuvo aquí en DTV, en los estudios, la semana pasada el diputado Germán Martínez. Hicimos una larga entrevista, el jefe de bloque del Frente de Todos, y él adelantó de que no hay posibilidad alguna, por lo menos, y de hecho ya no la hay, para que haya sesión antes de las elecciones, que están concentrados en lo que va a ser en las elecciones del 19 de noviembre, balotaje, así que quedarán todos los temas que estamos viendo ahora para después de las elecciones, sobre todo uno de los temas centrales como es el tema presupuesto 2024. Pero hablando de lo que tiene que ver la agenda legislativa y lo que veíamos recién, se aprobó entonces, para hacer un repaso, el dictamen del proyecto de financiamiento educativo, del cual ahora vamos a ver en detalles de qué se trata, razón por la cual este proyecto es otro de los que está en la grilla para incorporarse en una eventual sesión, como decíamos, después de las elecciones del 19 de noviembre. Vamos al proyecto de ley de financiamiento educativo, que aparte fue otro de los temas del debate ayer. Se habló del tema de educación, de cómo se financia esa educación. Este proyecto de ley que lo presentó Sergio Massa con el ministro de Educación Persic, es un proyecto de ley que más allá del tema dirían los griegos, de la crematística, es decir, de la economía, pasar del 6 al 8% del presupuesto del PBI para el presupuesto educativo, hay todo un planteo que tiene que ver con, si querés, contenido, si querés, conceptos para el mediano y largo plazo que cambian sustancialmente lo que tiene que ver Martín, con no la sé si lo educación. hablaron con Germán, si vos lo sabés, digo, en el presupuesto, que te tiene que dar 100 el presupuesto, digo, si vos subís del 6 al 8, bueno, ¿a quién le restás 2? Ese fue un tema de los que hablamos precisamente con Germán Martínez. Él dijo que esto va a formar parte de la separata, que está incluida posteriormente por parte del Poder Ejecutivo, que es justamente una readecuación de partidas presupuestarias y que en el debate, por supuesto, de presupuesto 2024 va a tener que definirse, porque acá va a haber una redefinición de partidas. Se le va a sacar a otros ministerios para inyectar en educación este pasaje, como decíamos, del 6 al 8%. Bien, vamos a ver de qué se trata. Bueno, este proyecto se debatió en la Comisión de Educación, en presupuesto, sacaron dictamen ambas comisiones, un proyecto, como decíamos, enviado por el Poder Ejecutivo, plantea una inversión del escalonada hasta el 8% del PBI en el 2030, actualmente es del 6%,
De esta torta, digamos, ¿cómo se va a repartir ese 8%? Bueno, el 6,5% va a ser destinado a educación de niños de 45 días a 3 años, a la educación obligatoria, es decir, primaria y secundaria, y a la educación superior de formación docente. Y el 1,5% restante sería para las universidades. Bien, el 60% debería ser financiado por el Estado Nacional y el 40% por las provincias. Estamos hablando de ese 8% del PBI. Será la tercera reunión y bueno, esto fue parte de lo que hablaron en las comisiones, donde hubo organizaciones de estudiantes, referentes de gremios, del gremio docente, referentes de distintas provincias. Bueno, todo esto formó parte del debate, Pato, en donde después de esas ponencias se emitió dictamen. Vamos a la siguiente placa. La educación para la educación inicial, primaria y secundaria y superior no universitaria hay objetivos: garantizar un mínimo de 14 años de escolaridad obligatoria, erradicar el analfabetismo, obligatoriedad escolar para niños de 4 años en adelante y universalización para los de 3, priorizando a los sectores desfavorecidos. En este punto hace hincapié también el proyecto de ley en todo lo que tiene que ver con alimentación para los chicos, sobre todo en comedores escolares, y justamente porque es fundamental para la etapa de crecimiento en términos cognitivos, ¿no? Bien, vamos al siguiente. Vos sabés que sobre punto. eso había un muy buen trabajo diciendo, che, si los recursos son escasos, asignemos prioritariamente el tema de los chicos menores de 3, porque a veces hay, y bienvenido sea que haya recursos para la educación para adultos, Claro. pero la educación para adultos ya es tarde. Ya es tarde. Total. Sí. Se puede hacer algo, pero lo que perdés entre los 0 y los 3 años no tiene arreglo. Sí, Así que por nada. un lado es Sí. mala alimentación, Claro. proceso de crecimiento. Falta de estímulos. Exactamente. Sí, claro. Y por otro lado, una mala educación o una falta absoluta, ausencia de educación, también te marca para el futuro de los chicos. Lo dijo el otro día, que llamó mucho la atención, generó polémica y todo, Carlitos Tevez. Me acuerdo. Muchos chicos Sí, lo que contó. vienen aquí no saben ni sumar. Contó en una práctica que hacen donde les preguntan cuestiones relativamente sencillas, pero, qué sé yo, ¿cuánto es 3 más 3 después de un esfuerzo físico? Claro. Que era un ejercicio que se suponía que tenía respuestas. Y lo que ellos veían era que los chicos no respondían, pero no porque estaban agitados, era porque no sabían. Claro. Bueno, él cuenta que terminó en una escuela, estudió 12 años, Claro. y él no sabía conjugar verbos, efectivamente. Exactamente. Sí. Pero estamos hablando, a ver, no solamente o no solo lo que ya sabíamos muchos que se dio a conocer en los últimos años, la falta de comprensión de texto, sino este tema, Pero claro, básicamente no saber sumar ni restar, ¿no? es que este es un tema que también se discute mucho cuando vos hablas del trabajo en servicios en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy turística, mucha demanda en gastronomía, atención al público. Exacto. Vos viste que estás rodeado de jóvenes colombianos, venezolanos. Bueno, en muchos casos, en la mayoría, es porque tienen una formación educativa que es superior a la que se logra acá. Exactamente. Entonces, eso hace que consigas trabajo más fácil, efectivamente. Sí. Hemos perdido mucho en eso. No, claro. ¿Te acordás que antes la educación argentina Totalmente. era Totalmente. bandera y vanguardia en la Sí, América claro. Bueno, Latina? es el deterioro de la escuela pública, Totalmente, ¿no? claro, también. Cuando éramos chicos nosotros, la escuela privada era casi una excepción. Exactamente, Más que nada que tenía que ver con cuestiones confesionales. exactamente. Sí. Bueno, otro de los objetivos que plantea este proyecto de ley es promover y financiar jardines maternales para niños de entre 45 días y 2 años, garantizar un mínimo de 190 días de clase y 25 horas por semana, al menos el 50% debe acceder a la jornada completa y el 30% de los colegios secundarios a 6 horas diarias. Esto lo plantea también porque hay un desfasaje importantísimo que se nota desde los últimos años
y que tiene que ver justamente entre la escuela privada y la escuela pública, en términos de completar horas de clase. Aquellas escuelas públicas que tienen paros, que en los últimos años hemos visto que cuesta arrancar en marzo las clases porque hay todavía debate de paritarias de docentes, las escuelas privadas empiezan las clases y esto genera un desfasaje importantísimo en la educación. Bueno, un poco el proyecto de ley lo que busca es justamente completar la obligatoriedad de días de clases para evitar ese desfasaje. Otro de los objetivos, incrementar la inversión en becas de estudio, terminalidad para los niveles secundario y superior no universitario, duplicar la matrícula y aumentar el financiamiento de la educación técnico-profesional, fortalecer la formación profesional e incrementar la inversión en infraestructura. Acá dos puntos importantes de este proyecto de ley y que se habló en los debates de comisión. Por un lado, generación de lo que se plantea en el proyecto de ley, de escuelas que generen oficios, trabajos técnicos, y después se agrega lo que es tecnología, es decir, todo lo que es formación en robótica y otro tipo de formación vinculada justamente a una salida laboral inmediata que tenga que ver con el uso de la tecnología. Y el otro punto que hablaba de infraestructura, la creación de nuevos jardines maternales y escuelas primarias como otro de los objetivos en el mediano y corto plazo. Martín, perdón, ¿no? Sí. Punto que dice duplicar la matrícula y aumentar el financiamiento de la educación técnico-profesional es por fuera de los ya colegios industriales que se conocen, es decir, Claro, exactamente. aumentar en este sentido la formación en algunas de las profesiones o rubros que mencionabas recién, en los colegios que hoy tienen una educación básica y común. Totalmente. Y después se agrega que también algunos colegios hoy lo tienen, el segundo idioma, algunos colegios públicos Sí, claro, lo tienen, sí. no todos, pero aquí lo plantean como una obligatoriedad. Una consulta, porque la desconozco, ustedes tal vez saben. Digo, cuando se habla de financiamiento de la educación técnica o técnico-profesional, ¿de qué universo se está hablando? Porque, digo, lo que era la vieja escuela técnica, que te enseñaban a ser mecánico, tornero, fresador, yo no sé si eso existe, digo, ¿no? Porque a lo mejor la verdad son profesiones, sé, en la industria automotriz, que no contratan mecánicos, contratan jóvenes que son todos técnicos mecánicos, que trabajan muy pulcramente. Para ser mecánico tenés que saber manejar una computadora, no es meter la mano en el motor. Y me parece que con el resto de las cosas pasa así. No sé cuál será la aptitud técnica que te dan estas escuelas, o cuáles son las nuevas, ¿no? El objetivo, bueno, justamente el objetivo que se plantean en estas nuevas herramientas técnicas involucran a las nuevas tecnologías. Claro. Es decir, la robótica, claro. la nanotecnología, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías para tener una salida laboral también inmediata. Sí. Que sería un complemento de lo que son hoy las escuelas técnicas. técnicas. Por ejemplo, en materia de computación hay un problema en las universidades porque son tan demandadas algunas carreras que empezás a trabajar antes de que logras el título. Totalmente, ¿no? Sí. O ni siquiera tener título intermedio y ya te toman en un trabajo, ¿no? Y son trabajos aparte bien remunerados. Sí. Digo, la verdad es todo un tema porque, digo, cuando vos preparás un periodista, vos preparás un periodista para la parte gráfica todavía en la República Argentina, ¿no? ¿Tiene sentido? Digo, no sé. Capaz que sí, pero digo, hay un montón de nuevas tecnologías para las cuales te tienen que preparar y formar. Sí, y cuando te están preparando, ya quedan viejas esas nuevas tecnologías también. Te doy un ejemplo de lo que me tocó vivir en la facultad. A ver, nosotros continuamos, te estoy hablando, estudio a partir del 2012 al 2014. El título recibido en 2015. Y dentro de lo que era el área gráfica nos enseñaban lo que era un texto para un diario, por ejemplo, pero al mismo tiempo teníamos alguna orientación, inclusive hasta escribir textos resumidos con informaciones en 140 caracteres, es decir, lo que era para tweet. Claro. Por eso yo creo que hoy esto debe estar avanzado. Al igual que el resto de la educación, los docentes tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías. Hoy, imagino, ¿no? Un docente en una escuela de periodismo no puede estar hablando solo de la pirámide invertida o la 5W
sin agregarle Totalmente, todo el resto que- de las tecnologías. ¿Qué ¿no? pirámide invertida? Y Efectivamente, claro. Claro, y aparte Es así. deberían formarlos porque es así. A ver, te guste o no, la corriente hoy del periodismo te dice un periodista tiene que saber editar, tiene Claro. que saber Photoshop, tiene que saber Sí, cómo sí. manejar redes sociales. Bueno, todo eso te lo tiene que dar. Aparte tenés que la saber educación. hacer. Si te piden un informe para radio, lo tenés que saber hacer. Si te piden un informe para televisión, lo tenés que saber hacer. Si te piden escribir, tenés que escribir. Exacto. Efectivamente, el multiempleo. Exacto. Bueno, también son 3 los salarios también. Sí, bueno, claro, No. también. Exactamente. La Dale. famosa. Dale. Exactamente. Pero digo, lo importante de todo esto también, cuando se discutió en comisión este tema, porque hay toda una parte también de formación docente que se plantea en este proyecto de ley, y lo plantearon los gremios, es cuánto vos también tenés que mejorar el salario de un docente. Claro. Porque obviamente, si vos le exigís a un docente mayor capacitación, Totalmente. lo cual está bueno que sea así, también tenés que pagarle bien. No, y además ¿no? hay otro problema, que este es el problema cuando ya el docente está trabajando. El otro problema grave es que cuándo va a ser atractivo el salario para que una persona X diga, como opción de trabajo voy a ser docente, que es lo que no está pasando. Exactamente. No es que, viste, hay un montón de gente que dice, che, quiero trabajar de docente porque el sueldo es bueno y el ámbito de trabajo es un ámbito de trabajo atractivo. Entonces, eso no pasa. Entonces, no tenés a veces el material humano el más adecuado para poder trabajar, efectivamente. Y tiene que ver también con un concepto de jerarquización de la docencia, ¿no? Hay países donde la jerarquización de la docencia es una cuestión de prestigio el docente. Vos vas a Taiwán y en Taiwán, por ejemplo, el docente lo tratan como un maestro Buda del budismo. Hay una impronta muy fuerte del budismo. Entonces un maestro es intocable y se le paga tanto Totalmente. más que un ministro. Y perdóname, en Finlandia y en varios países de Europa del Norte, el sueldo del maestro inicial o de jardín de infantes es notoriamente superior al de los otros, porque ahí está la cuestión clave donde mejor tenés que trabajar, efectivamente. Claro, por supuesto. Y habla justamente de eso, ¿no? De cuán importante lo ve un Estado, cuán ve importante el Estado a la educación, ¿no? Para, obviamente, sin educación no hay desarrollo. Y ahí acá de tenés ningún un país. tema enseguida muy pegado a esto, que es una vieja pelea que alguna vez le hemos visto, Di Natale, que, a ver, si vos tenés mucho docente, obviamente tenés un monto para repartir, ese monto para repartir es escaso. Y vos tenés mucho docente porque el convenio a veces te permite también mucha licencia, y la licencia te van a decir a veces razonablemente, me las tomo porque esto es insoportable, porque en el ámbito en las escuelas es complicado, pero eso, el tema de las horas que trabajan y la cantidad de docentes que tenés es otro problema casi imposible de discutir, te diría también ese, ¿no? Muy difícil, ¿no? Muy Porque difícil. cuando vos empezás a tocar eso, los intereses de los gremios son muy fuertes y es imposible un debate donde vos digas por qué hay hay clases donde hay 3 o 4 docentes designados, nombrados. Y además, están en perdóname, licencia. uno ha visto, es cierto que las políticas docentes en la provincia ha tratado siempre Kicillof ahora de buscar algún tipo de acuerdo con mejores retribuciones, pero también está claro que la conducción gremial no tenía ni por asomo el mismo comportamiento con Vidal que con Kicillof, también, exactamente. ¿no? Y eso repercutía obviamente en la vida cotidiana de las escuelas. Visto objetivamente fueron mucho más duros con Vidal que con Kicillof. También se están preparando algunos proyectos, se están trabajando aquí en la Cámara algunos proyectos referidos a las guardias docentes, en donde se supone que siempre debe haber un personal, un profesional de la educación de guardia en caso de que haya algún paro, en caso de que haya alguna situación de ese estilo, y que nunca se pierda en este sentido la posibilidad de que un alumno o alumna pierda el día de clase. Sí, hay una discusión muy profunda en eso, que es el tema de si son o no esenciales. Es una vieja discusión, si los igualás con médicos, con policías. Complicada porque, bueno, algunos no consideran que tiene que ser esencial. Así que es difícil. Dos últimos puntos, Dale. Pato. Bueno, lo que plantea garantizar el derecho a la educación a pueblos indígenas en este proyecto de ley. Y otro de los puntos, cumplir con el derecho a la educación sexual integral. Esto también como otro de los ejes
del proyecto de ley de financiamiento educativo. Por eso te decía que no es simplemente una sumatoria de porcentajes en términos de financiamiento del 6 al 8%, sino que es un poco más profundo el proyecto de ley. Viene Germán Martínez, pero te pregunto, esto, por lo que le escuchábamos a Cacase, ¿más o menos tendría número? Hay consenso, sí, hay consenso. Sí, se vio en el debate en comisión. De hecho, Germán Martínez el otro día aquí en DTV decía habrá que ajustar algún que otro artículo, pero en líneas generales hay consenso por este proyecto de ley. Digo, y me imagino que lo que dirá Germán Martínez es aprovechar gaviota, ¿no? Si estamos cerca del final, puedo lograr esto, pero esto todavía no hay absolutamente nada en el Senado, esto tendría como primera instancia la Cámara Baja. A ver, ahora estuvo Germán Martínez sobre el final de la semana pasada y en torno a esto que decía recién Martín Di Natale, lo siguiente. En continuidad con lo que fuimos expresando en el día de ayer, tenemos una ventaja en la Comisión de Presupuesto en el día de hoy, que es que varios de los diputados y las diputadas que fueron parte de las reuniones de trabajo, de los intercambios que tuvimos para poder llegar al texto del dictamen, no solamente estaban vinculadas a las cuestiones educativas, sino que también varios de ellos pertenecían a la Comisión de Presupuesto, lo cual ya desde el lunes a la tarde de mínima ya no fue permitiendo identificar aquellos aspectos que podíamos incluir y que de hecho ya son parte de la propuesta de dictamen, y aquellos otros temas que probablemente quedaban sin salvar en la instancia del dictamen y que ayer, como expresé en la Comisión de Presupuesto y recién indicó el diputado Ferraro, la intención es que tratamos de acercar todas las posiciones posibles hasta el momento que este tema llegue al recinto. Lo voy a decir con claridad: en el momento en que nosotros diseñamos esta estrategia de tratamiento para la ley de financiamiento educativo, con la reunión de ayer de educación, con la reunión hoy de presupuesto, todos saben que existía alguna posibilidad de que este tema llegue al recinto en el mismo día de hoy, cosa que no va a suceder. Por lo tanto, se nos abre una ventana de tiempo que nos permita poder ordenar todo aquello que es ordenable. Dentro de lo que es ordenable, creo que divido lo que muy bien expresaba el diputado Cacase en dos tipos de modificaciones. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones de coherencia normativa, más de técnica legislativa, de referencia a otros artículos, de alguna palabra que pueda ser cambiada, que todos sabemos que lo podemos solucionar porque no modifican en lo más mínimo el espíritu del proyecto, ¿no? Y que por lo tanto, habiendo dos comisiones en tratamiento, ayer la de educación, hoy la de presupuesto, y que ayer en la de educación dijimos que como había habido algunos diputados que estuvieron toda la tarde pero que no llegaron a la firma del dictamen al final del día, íbamos a dejar abierta la posibilidad de que lo hicieran el día de hoy. Me parece que todos estos aspectos, si se quiere de forma, son absolutamente subsanables. Van a quedar un par de temas a resolver de acá hasta el recinto, y nosotros ratificamos la decisión de evaluar cada uno de los aspectos, ¿no? Y de ver si podemos arrimar una solución definitiva. Bueno, faltan 17 minutos para las 11 de la mañana, estamos en la primera mañana. Era Germán Martínez, un tema clave que habrá que ver cuándo se puede tratar, porque ya decían que no hay margen en esta semana clave previa a las elecciones. Habrá que ver después del día 20 si consiguen, pero como decía Di Natale, si hay consenso, esto se podrá avanzar. Recordamos que vamos a estar en el 20 de noviembre, tenemos hasta el 10 de diciembre. Y la posibilidad de prórroga ordinarias hasta el 20 de diciembre, estaba mirando. Claro. Y la otra cuestión centralísima va a ser el tema presupuestario. Presupuesto, obvio. Presupuesto 2024 va a ser el eje central de debate, ¿no? Exactamente. Me parece que eso va a ser lo que va a dominar la agenda parlamentaria. Sí. Bueno, a ver, vamos con el señor Solaberrieta y este proyecto y esta cuestión que tiene que ver con el grooming. Solaberrieta, ¿de qué se trata? Diga, por favor. Exacto, Pato, porque hoy, 13 de noviembre, se cumple una nueva fecha de lo que fue en 2013 la sanción definitiva en el Senado respecto a la ley para la pelea contra el grooming, y por eso hoy es el Día Nacional contra el Grooming en la Argentina. Esta estrategia que se utiliza por parte de abusadores, por personas que intentan tener un diálogo con niños, con niñas y adolescentes, en donde con perfiles falsos
En principio, y esto va por pasos, se estima que hay 4 pasos por los cuales se lleva a cabo esta actividad del grooming. Es justamente, en principio, la creación de un perfil falso, la interacción con un niño, una niña o un adolescente. Después el tercer paso sería ya empezar con la confianza, con algunos datos personales, con algunos gustos personales en los cuales puede llegar a coincidir. Es muy sencillo hoy, si nos ponemos a pensar, conocer los gustos personales de una persona, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de perfiles y registros que puede haber dentro de las redes sociales. Y luego, lógicamente, la intención de un encuentro. Ese encuentro, en principio, puede ser algo normal, puede sonar normal para un chico o una chica de una edad menor. Hablamos más o menos y aproximadamente en valores de edades de entre 13 o 12 y 17 años, por eso hablamos de menores de edad, en los que tal vez la interacción empieza tal vez por un grupo musical, por un equipo de fútbol, por alguna actividad social, en donde, bueno, empieza la interacción. Una vez que se produce el encuentro, entendemos que ahí es donde empieza la agresión física, la agresión sexual, la agresión verbal, y al mismo tiempo, si no se lleva a cabo ese encuentro, también hay otra realidad. Comienzan las extorsiones, comienzan las amenazas de esa persona, de ese abusador, de esa persona que es quien se encarga de pensar esto, ¿no? Que es muy cruel si nos ponemos a pensar, es ya pensarlo de por sí, como una persona se le ocurre tratar de dialogar con un menor de edad a través de las redes sociales para poder engañarlo, luego para abusarlo sexualmente, por ejemplo. Puede ser también una estrategia para robar dinero a sus familiares, por ejemplo, pero la realidad es que se ha incorporado esta ley 26.904, que lo que hace es incorporar al Código Penal, ya desde el año 2013, el 13 de noviembre de ese año se aprobó en el Senado, se le dio el giro final. Un mes después, el Poder Ejecutivo ya lo puso en el boletín oficial y lo que hace es agregar el artículo 131 al Código Penal, en donde lo que dice es que a través de este tipo de acciones hay penas de entre 4 meses y 6 años de cárcel. Para las personas. Ahora, una consulta, que yo no soy un experto en redes. Digo, el abordaje del acosador es a través de lo que son las herramientas clásicas. Esto puede ser, no sé, el tema de TikTok, el tema de algún tipo de red. Es por ahí, no hay otra cosa nueva. A ver, pensemos. O digo, WhatsApp, ¿cómo es la llegada? Esto va todo de la mano, porque claro, si nos ponemos a pensar, los primeros perfiles que se crean los chicos, a ver, si nos remontamos a nosotros mismos, la primera red social que seguramente utilizamos es o Fotolog o Facebook directamente. Claro. Facebook es una herramienta... Siguen utilizando esas redes, la verdad que no sé. Se sigue utilizando, pero ahora se amplió muchísimo más, porque conocemos muchísimas plataformas nuevas, puede ser X, ahora mencionado Twitter, ex Twitter, Instagram, que hoy en día es muy sencillo tal vez encontrarse con perfiles abiertos. Cuando decimos perfiles abiertos es la privacidad de un perfil. A ver, nosotros como personas tal vez públicas... Perdóname, las redes de vínculos afectivos, ¿eso a qué edad te la permiten? ¿A los 18 te permiten, por ejemplo? ¿Las conocía para encontrar pareja? ¿Eso es a partir de los 18 sí, o eso antes? Sí, las aplicaciones te exigen, que tenga más de 18. Lógicamente, claro, lo que pasa, una nadie cierta puede cantidad. saber qué edad tiene el que está ingresando, ¿no? Exacto, claro. O qué sexo, qué... Claro. Claro, no lo sabés. Porque además, digo, de esta yo me salvé, ¿no? Es el beneficio de tener hijos más grandes. Pero digo, hay una edad, a ver, te pregunto, y Natale, donde, no sé, chicos de 11, 12 años, vos tenés herramientas para más o menos saber a qué tiene acceso y a qué no tiene acceso. Ahora, el problema cuando tienen 15 o 16, que ya tenés menos herramientas vos, me parece, ¿no? Sí, a ver, me parece que hay dos vías de análisis de eso, Pato. Por un lado, vos tenés herramientas tecnológicas que podés hacer un seguimiento, a ver... dónde está, hacer un seguimiento, dónde va tu hijo por medio de esto. Podés también limitarlo, es decir, evitar que busque o entre en páginas pornográficas, claro, o que algo muy común en los últimos tiempos, que a mí la verdad me llama mucho la atención y me causa mucho temor, que es las apuestas. Sí, es tremendo, tremendo. Un nivel es un de tema adicción. en los colegios secundarios, los docentes te dicen, yo estoy hablando de historia y los chicos están jugando a quién es el que hace el primer full del partido. Claro, entonces digo, y aparte lo que me parece está generando un universo de ludópatas en potencia. Totalmente.
Totalmente. Muy preocupante para mi gusto, ¿no? Me contó, tengo una compañera de trabajo, el chico tiene 11 años, 11 años, y ya hay casos de problemas con el tema del juego. Totalmente. Ahora, eso por un lado, vos podés llegar a controlar, entre comillas, lo que tiene que ver con herramientas de seguimiento. Ahora, después también tenés todo lo que tiene que ver justamente desde lo conceptual de cómo le afecta o no a los chicos eso. Es decir, las redes sociales son, en líneas generales, ¿no? Me parece, sí, claro. Son generadoras de, sí. De alguna manera, lo que puede ser estigmatizar a una persona. Totalmente. Se generar multiplica, frustraciones. Es Para más mí dura, más salvaje, porque es desde lejos. Es un nivel de frustraciones que claro. puede llegar a tener un chico que tiene determinados likes o no en un posteo de una foto, lo que sea. Y eso genera frustraciones. Claro. Y diste en un punto fundamental, porque vos hablaste de los likes. Y después está aquel niño, niña o adolescente que comienza con sus perfiles de Facebook normales, personales, para poder tener un diálogo con sus amigos en principio, y que después busca tal vez de alguna manera el vínculo con otras personas, el hecho ya de que le escriban a una persona, de tener una comunicación, y ahí es donde empieza el engaño. Acá es donde empiezan los casos de grooming. Grooming que en la Argentina se marcó aquí en la Cámara de Diputados, donde se llevó a cabo un programa, la aprobación de un programa contra el grooming, además de esta ley de la cual estamos hablando, que inclusive estaba leyendo algo que por ahora, por lo menos yo no lo he visto, tal vez ustedes sí. Dentro de este programa habla de que se trata de incorporar en los celulares, por ejemplo, información una vez que se inicia el teléfono. Es decir, que sabemos que ahora los chicos a temprana edad utilizan el celular, claro. no podemos ni compararlo con lo que sucedió en mi caso o con lo que tal vez... Son nativos digitales, son nativos digitales, hay una diferencia enorme. Entonces que se incorpore los mensajes de la importancia que significa el cuidado y sobre todo para que los padres lo sepan. Gonzalo, yo te digo, por eso yo le preguntaba a Martín, digo, vos podés, me parece, recuerdos de mi crianza de adolescentes, vos podés mirar un poco el celular y saber hasta cierta edad. Es ilimitado, claro. Pero después, cuando tienen 15 años, tienen casi más herramientas tecnológicas que vos y tampoco le podés decir, che, dame el celular. Es un tema, por eso te digo. No, porque aparte también... Exactamente. Vos hablabas de las apuestas hoy en TikTok. Claro. Hoy vemos en TikTok en los colegios celebrando apuestas. Claro. Celebrando porque se ganó una apuesta con la combinada, como se utiliza ahora. No, es tremendo. Uno le puede decir hasta cierto punto, pero después yo tengo hijos adolescentes. Claro. Y después resulta ser como invasivo también el estar y bueno, por supuesto, y vos tenés que sostener un vínculo y no querés quedar como claro. sensor, efectivamente. Cómo no quedar fuera del vínculo social. Claro. Interesante un documental que hay en Netflix, se llama El dilema de las redes sociales, un documental del cual hablan ex trabajadores, ex CEOs de Google, de Facebook, donde dicen, hay uno de los creadores del like, por ejemplo, que se fue abrumado de Facebook porque dice, lo que hemos creado son monstruos. Claro. Y admiten públicamente de que han generado lo que decíamos recién, grandes frustraciones en los adolescentes sobre todo. Porque, ¿cómo no crear frustraciones? Y, por ejemplo, la verdad, yo tengo Instagram nada más que en función de 3 o 4 contactos para no quedar como una persona desatenta, para ver qué hacen mis hijos, pero bueno, se me llena igual de imágenes. Y uso mucho lo que, claro, uno tiene la tendencia a llamar Twitter, pero ahora que es X, ¿no? Pero el tema de Instagram es absolutamente irreal en el sentido de que todo es una selfie de gente feliz. Digo, la vida no es eso. Totalmente. Ahora, entonces, claro, bueno, y esto se trasladó. Vos llegás... bueno, pero vos tenés una formación, tenés una historia, todo. Pero mira, tenés 16 años y lo único que ves, crees que el mundo es el reino de la felicidad. Todos los que aparecen están contentos, viajando, disfrutando. Bueno, no es la vida eso, claro. Y lo que dice Gonzalo, ¿no? Ahí está donde aparece el grooming, ¿no? ¿Cuántas veces un chico postea una foto y empiezan a hacerle grooming a través de las redes sociales? Claro. Bueno, y esto lógicamente que tuvo una cuestión exponencial en la pandemia, teniendo en cuenta que todos estuvimos por ende mucho más tiempo utilizando redes sociales, mucho más tiempo en las computadoras,
según se habló aquí en la Cámara de Diputados cuando se creó este programa, creció un 58% según datos. Inclusive ya hablamos de la diferencia entre el 2020 y el 2021. 2020 hubo aproximadamente más de 78.000 denuncias por grooming. En 2021 eso creció un 35%, más de 91.000 denuncias. 2021. Claro. Perfecto, caballero. Faltan apenas 5 minutos para las 11 de la mañana. En un ratito venimos con un muy buen tema, que es un compacto sobre negacionismo, donde atención, que también fue llamativo lo que pasó ayer, porque la verdad que era uno de los temas, derechos humanos, y uno decía, bueno, el candidato del oficialismo va a apuntar, porque la verdad que tenía muchos problemas en responder, tanto Milei como Victoria Villarruel. Y sin embargo, parece ser que por eso de mirar no tanto a los míos, que ya están estos votos, sino al resto, hubo una actitud donde la cuestión fue cautelosa y apuntando a otras características de la mirada histórica, hablando de, por ejemplo, derechos humanos. Ahí estaba la mano, me parece, de Graciela Camaño, que tenía que ver con derechos ambientales. Estaba Martín Balsa. Exactamente. Bueno, así que nada, la pausa, quedan 4 minutos para las 11 de la mañana y ya seguimos con Solabarrieta y Natalia. Aquí estamos y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos. 3 mujeres presidiendo la asamblea, yo creo que es un hecho histórico en la Argentina, un espacio sumamente importante que ha ido ganando la mujer, y yo siempre digo, ¿no?, si hay una actividad por año machista es justamente la política, ¿no? Militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. Yo creo realmente que la remontada de la PASO a la general se explica por varias cosas, pero una muy importante, hubo mucha caminata, calle, conversar, ir, venir, contar. Es eso, las recomendaciones: militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. DTV, segunda edición, de lunes a viernes.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 2 minutos. Vamos a un capítulo importante que tiene que ver, por un lado, con los 40 años de democracia y, por otro lado, con el riguroso presente, porque uno le ha tocado ver en estos 40 años debates y confrontaciones de todo tipo. En su momento el radicalismo contra el peronismo, después el peronismo contra la Unión Cívica Radical, después volvió de la Rúa, llegó Néstor Kirchner, pasaron los 4 o 5 presidentes en una semana, llegó Mauricio Macri, pero la verdad que lo que era lo condenado y juzgado por la justicia, por la Corte y por la Cámara Federal entre el 76 y el 83 no había estado jamás en discusión. ¿Qué ha aparecido ahora? Me parece que hay varios puntos, pero en lo personal lo que a mí más me llamó la atención y me resultó más significativo fueron declaraciones de Victoria Villarruel, la candidata a vice con Javier Milei, diciendo: la historia de lo que pasó en los últimos 40 años en la Argentina es una mentira escrita por las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Que la verdad que me parece que no es así, digo, porque hay una innumerable cantidad de fallos y resoluciones de la justicia en torno a lo que pasó entre el 76 y el 83. Pero me parece que eso es como el punto de partida de otras declaraciones, su posterior aparición también contando la historia del teniente Amelon. Pero bueno, sobre estos temas, negacionismo sí o no, la convocatoria que hubo en la Cámara, la presencia de víctimas del terrorismo de Estado, lo siguiente lo señala el diputado por el Frente de Todos, hombre de Salta, dice esto, a ver. La verdad
es que nosotros festejamos y celebramos esta comunión, este encuentro que estamos teniendo, que se da acá en la Cámara de Diputados, esta reunión. La verdad es que lo veo como una suerte de reacción inmune, algo tardía, pero reacción inmune al fin. Digo tardía porque todo esto no es que arranca ahora en estos últimos 2 años o ahora en la campaña. Desde lo particular, yo creo que todo esto arranca con un presidente que se anima a decir que todo el movimiento y todo lo hecho por los organismos de derechos humanos, algo que había sido un consenso alcanzado por nuestra sociedad después de una de las noches más oscuras que tuvimos como historia, era ni más ni menos que un curro. A partir de ahí, muchas personas que por lo bajo tal vez solamente se animaban a decir alguna de estas barbaridades, hoy no tienen ningún estupor, ningún problema, no se ruborizan en decirlo, no solamente en los medios de comunicación, sino también en lo que fue el debate presidencial. Y es alarmante justamente que dentro de lo que significa el juego de la democracia haya personas, haya actores, haya candidatos que reivindican todo lo que nos pasó cuando no la tuvimos. ¿Está bien? A mí en lo personal me moviliza, me sensibiliza mucho el tema de escuchar expresiones como que lo que sucedió en aquellos años fueron solo excesos. ¿Está bien? No fueron excesos, fueron crímenes y delitos de lesa humanidad. Yo estoy acá con mi hermana Victoria Montenegro, mi hermana con ella en la tragedia, eso es lo que nos une. ¿Está bien? Y nosotros no somos simplemente excesos, somos un plan sistemático llevado adelante en el cual se había pensado, se había diseñado quedarse con los hijos de las víctimas en aquel gobierno genocida, en aquella dictadura militar. A mí me parece importante comenzar diciendo que lo que nos está sucediendo en la Argentina es algo que está sucediendo en la región y que es muy importante mirarlo y valorarlo de esa manera. Los países de la región nos están mirando en este momento a ver qué estamos haciendo nosotros y qué manera estamos discutiendo el tema del negacionismo, los discursos de odio, las acciones que se llevan adelante, porque es parte del debate que veo desde la función que estoy cumpliendo, que se está llevando adelante en los países de la región, fundamentalmente en Sudamérica. Estamos a 50 años del golpe de Estado en Chile, del golpe de Estado en Uruguay y a 40 años del retorno democrático. Y esto que estamos discutiendo atañe a algo que está sucediendo claramente en la región, que es relativizar el valor de las democracias, romper los pactos transicionales de las democracias hacia donde se dirigían y construir esta agenda fundamentada en el criterio de la agenda antiderechos. Pero tal vez la discusión que estamos teniendo en este momento es sobre el eje central de una política que se ha convertido en política de Estado, que han marcado muy bien desde la Secretaría de Derechos Humanos, que es la política de memoria, verdad, justicia, reparación y de no repetición. Y tal vez el punto fundamental que hoy tenemos que mirar es este de no repetición, que en nuestra historia quedó plasmado en la idea del nunca más, ¿no es cierto? La idea del nunca más es que esto no se vuelva a repetir. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Acá estoy, soy Tati Almeida y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y de los organismos de derechos humanos que ya cada uno también va a exponer, quiero saludar en esta honorable Cámara de Diputados y pedirles, más que decirles, pedirles que por favor, urgente, aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, fue un genocidio que padecimos
durante los años 70 y parte de los 80. Realmente estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo que van a hacer, Dios mío, si llegan a regir los destinos del país. Por eso, más que nunca, ustedes que son los representantes del pueblo, de nosotros, tienen que sancionar urgente esa ley. No puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de Alejandro y de los 30.000, porque son 30.000. Bueno, ahí estamos, Di Natale, la participación, repetimos, de un nieto recuperado, en el caso de Pérez Rosenblit, también estaba Victoria Montenegro, el caso también de Carlotto, exdiputado, y de Tati Almeida. Un tema que, bueno, apareció ahora, yo no recuerdo que haya estado en discusión en elecciones anteriores, Di Natale, corríjame usted. No, muy Sí. aparte, son temas muy sensibles también. Claro, ¿no? totalmente. Lo mismo que ayer en el debate hablar de Margaret Thatcher, ¿no? Claro. Volver sobre un tema tan escabroso, tan sensible para la historia argentina, no ayuda, no sé, no ayuda nada, ni siquiera para un debate. ¿no? Un ejemplo desafortunado. Sí, no, pero yo creo que candidato son cuestiones. Milei. Yo preguntaba otra cuestión, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que es parte de lo mismo. Porque, a ver, a Milei uno lo conoce como un candidato, como dice él, liberal libertario, absolutamente acotado a las cuestiones económicas, ¿no? Sí. Bueno, ahora, salvo que vos quieras asociar eso, ponele, como ayer le decía Massa, a las políticas de Martínez II que se implementaron una dictadura, no está claro, digo, justamente a Victoria Villarruel tiene que elegir de compañera Milei. ¿Me entendés? Porque digo, ahí digo, se corre absolutamente el eje, no estamos discutiendo economía, estamos discutiendo otra cosa. Total. Digo, puede ser que haya algún sector, para mí mínimo, que lo reivindique, pero en términos de sumatoria me parece que perdés, pero bueno. No, y si vos ves el voto militar, que es un voto muy particular, estamos hablando de 90.000 uniformados, que entre los familiares y todos llegan casi a 1 millón de personas, según los cálculos que está haciendo el gobierno. Este voto militar está fraccionado. Si vos tenés en los altos mandos militares, está dividido. Por un lado, los que tienen cargos hoy en los altos mandos y que apoyarían a la fórmula Massa-Rossi. Por otro lado, en esos altos mandos están los retirados también, quienes fueron en algún momento, que votarían a Milei, porque son los últimos que quedan resabios de la dictadura. Después tenés a todos los mandos medios, que es el grueso de las Fuerzas Armadas, donde también ahí está dividido, porque hay un sector importante. Estamos hablando de oficiales, suboficiales, que jamás tuvieron nada que ver con la dictadura. No, coincido. En primer lugar, después, son jóvenes. Totalmente. Jamás tuvieron nada que ver, ni siquiera nacieron durante la dictadura, mirá lo que te digo. Entonces, esos sectores, por un lado, les atrae quizás el discurso de Milei, pero por otro lado también vienen de familias peronistas, están arraigados en un núcleo familiar vinculado con el gobierno nacional, y por otro lado también tenés algunos sectores que apoyan al gobierno nacional porque hubo jerarquización del salario militar, equiparación con el salario de las fuerzas de seguridad, y vos tenés también el FONDEF, el Fondo Nacional para la Defensa, que también inyectó fondos para el reequipamiento militar. Todo eso te hace un universo que en gran medida no está totalmente como antes el voto de la derecha, en este caso para Milei. Está muy fraccionado dentro de las Fuerzas Armadas. Y digo, además, y lo pienso si querés otra vez en términos electorales, dos cuestiones. Yo creo que estos temas hacen que
el plano inclinado sea muy notorio en las últimas horas, con problemas porque, por ejemplo, que un hombre como Santiago Kovatlov, no por las cuestiones económicas, sino por estas cosas, te dice que él no vota a Milei, que Graciela Fernández Meijide te diga esto, ¿me entendés? Que tengan que aparecer el Changi Cáceres y Alconada Sempé y Federico Storani, esto es lo llamativo. El grupo intelectual Ahora, que firmó. no sé cuánto esto termina repercutiendo en términos electorales, porque también digamos que la verdad, yo recuerdo en el 73 que cuando éramos jóvenes nosotros, discutir el 55 era de otro siglo y habían pasado 18 años, nada había pasado. Imagínate esto para los jóvenes que pasó hace 40. No sé qué peso tiene, pero me parece que si vos ves los alineamientos, para el mileísmo es todo pérdida, me parece. Sí, vos, como bien vos dijiste, Pato, es entendible para Villarroel, que viene de familia militar. Claro. Sus padres, sus abuelos vienen de la están familia presos militar. algunos, han estado. Exactamente. Sí. Ahora, para un Milei, para una Diana Mondino, sacar a la luz estos temas que son polémicos, la verdad que no sé cuánto le suma y por qué. Exactamente. El ejemplo fue el que puso de algunos goles en el Mundial, No. que no teníamos que tener rencor con No, Mbappé. lo mezcló con Malvinas. Por eso no. digo un ejemplo desafortunado. Al hablar de Margaret Thatcher también. Exacto, claro. No, pobrísimo, efectivamente, Milei, sí. no. Bueno, la hora, las 11 de la mañana con 15 minutos, el turno de Lucas Godoy, diputado del Frente de Todos de Salta, que decía esto. No son negacionistas, no son, además de negacionistas, son reivindicatorios. La verdad que tienen una repercusión que debemos destacar, que debemos fortalecer también. De esto se trata, sobre todo para nuevas generaciones. La Argentina vivió un proceso de gran oscuridad en términos de crímenes de lesa humanidad, un verdadero genocidio. En términos sangrientos, de desaparición de personas, de apropiación de bebés, de fusilamientos, y también en términos económicos. Y no es un hecho, que debemos dar por supuesto que hoy las nuevas generaciones lo tengan tan aprendido, ¿no? Con H. Y por eso creo que debe haber un constante proceso de educación, de concientización, de fortalecimiento de los valores de memoria, de verdad y justicia. Y los ejemplos concretos, las experiencias personales, por supuesto que sirven y mucho de esto. Las discusiones sobre tipificar delitos penales a los discursos negacionistas también sirven, pero me parece que es que debemos constantemente buscar mecanismos de fortalecimiento de la democracia, y en esto también va la memoria, la verdad y la justicia constante, ¿no? No pensemos que se trata de un tema terminado. Creo que siempre existen y han existido este tipo de discursos de odio que precisan ser rechazados, ser impugnados, ser contestados desde el marco democrático, así como sucedió con los distintos juicios que se llevaron adelante, que son ejemplos y por los cuales la Argentina es ejemplo. Debemos también continuar con un proceso de educación constante para conocer, para que se conozca lo que sucedió en aquellas épocas en la Argentina, y que debemos plantear firmemente que nunca más deben ocurrir. Bueno, ahí estamos, después de la palabra de Lucas Godoy, 11 de la mañana con 17 minutos, hay mucha información, en un rato seguimos con más temas vinculados al debate de ayer. Ahora vamos con un hombre de la provincia de Jujuy, Carlos Daniel Cantero. ¿Qué dice? A ver. Yo tengo una posición muy clara, digamos. Yo he vivido 50 últimos años de la historia nacional y todas sus etapas. Tengo un cuñado desaparecido, tengo una hermana viviendo hace más de 40 años en Australia porque se exiló. A mi padre fue perseguido durante la época del proceso militar. Y además tengo muchos amigos y muchos compañeros, digamos, que han sufrido la violencia, digamos, de este Estado dictatorial de aquella época. Entonces, naturalmente que yo creo que, primero, quienes no respetan la memoria de los argentinos y además propugnan este tipo, digamos, de acciones violentas y la defensa de
estas situaciones tan duras que nos tocaron vivir a los argentinos en la década del 70 particularmente, yo creo que tiene que tener una condena social y además una condena efectiva, digamos, por parte del Estado Nacional. Esto es como defender el nazismo, digamos, es una cuestión que en el mundo está absolutamente denostado, digamos. Entonces, yo creo que nosotros, que hemos hecho mucho esfuerzo, digamos, para recuperar la democracia, para recuperar la república, y han costado muchos años de dolor. Todavía hay que recordar que hay muchos nietos, hijos de desaparecidos, que todavía no los encontramos. Entonces, esto de plantear, digamos, el curro de los derechos humanos, como se dijo en algún momento, me parece una barbaridad. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo, digamos, con que debería haber algún tipo de sanción. Ahí estamos, llegó el señor Embón hace un rato, siempre como corresponde, señor, muy temprano, estamos interactuando, hablando también del debate con Embón, va a seguir hablando de eso en un rato, y nosotros vamos a saludarlo a José Di Mauro. Ahí está. ¿Cómo le va, Di Mauro? ¿Qué dice? Hola, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Di Mauro, bien. Bueno, ayer me tocó estar a mí en el debate, la verdad que estaba bueno ahí en el recinto, impecable la facultad, ¿no? Se te viene encima la facultad de Derecho con una presentación y con unas escalinatas que son únicas. Pero bueno, ¿qué le dejó el debate? Diga, Di Mauro, a ver. Sí, bueno, todo el mundo está, yo siempre soy renuente a aquellos que se ponen a analizar quién ganó, quién perdió. Sí. Pero en esta ocasión me parece que claramente quedó expuesta la situación. Bueno, hubo un debate entre alguien que se manejó muy bien y que había practicado y que tenía claro lo que se jugaba en un debate, y otra persona que claramente se expuso sin demasiada preparación para ese debate, y quedó claramente demostrado, me parece. Sí. El raconto de que, bueno... Sí, yo decía eso. A ver, primero por algunas cuestiones que dice Milei esta mañana, que dijo, entre otras cosas, que él básicamente lo que no quería era ponerse loco, entonces tenía ese condicionamiento. Lo anteponía ante cualquier cuestión, suponía que si se ponía nervioso y empezaba los gritos era peor, entonces me parece que todo lo otro lo resignó. Yo coincido con vos, es un hombre muy renuente a los asesoramientos, la asistencia. Una diputada provincial contaba que él estaba aislado en sus camarines en el hotel y que el único vínculo era por WhatsApp, se puede notar esto. Yo lo que decía es que la verdad, y vos también sabés de esto, es muy raro que haya caído tan sencillamente en el primer bloque de economía, con lo que eran las preguntas dilemáticas de Massa, ¿no? Sí o no, sí o no. Amigo, pare la pelota y decís, respondo yo y te respondo lo que vos quieras, pero 10 minutos y me adueño de la pelota. No, estaba como muy inerme, ¿no? Y me parece que es la imagen que ha calado más, por lo menos en los medios, ¿no? Sí, justamente hace un rato, hablando con la productora de mi programa después de a la tarde, bueno, hablábamos del tema del debate y le decía, tendrían que salir a hacer remera ya con la palabra por sí o por no. Claro, ¿no? claro. Me parece la frase. Sí. Claramente dejo la idea así, a ver si a algún emprendedor se le ocurre, pero me parece que claramente eso sucedió. Me parece todo el mundo. Sergio Massa claramente fue con una estrategia. Para muchos el tema era cómo hacer sacar de las casillas a Milei, sí. Cosa que suele ser bastante sencillo. Era medio inconveniente que sucediera, medio improbable que pudiera suceder en un debate, pero bueno, la alternativa le sirvió al candidato oficialista para llevarlo al terreno que él quería. Claramente Milei salía a responder, por eso digo, no había practicado, evidentemente. No. Eso se dio en el día anterior, cuando los candidatos tenían la posibilidad de ir a ver el lugar.
bueno, Sergio Massa fue, Claro. no solamente eso, sino que grabó un video que difundió en las redes, o sea, mostrándose autosuficiente de la situación, dominador de la escena. Y en el caso de Javier Milei no fue directamente, lo hizo su hermana. Y bueno, eso es un hándicap que me parece Sí. que en estas circunstancias no se puede dar, y aparte estás demostrando que no estás preparándote específicamente para eso. Totalmente. Acá ninguno es psicólogo, pero me lo apuntaba un psicólogo que estaba viendo el debate conmigo ayer. Detalle, no sé si es tan mínimo, ¿no? Pero fíjate que Massa sale del atril en 2 oportunidades. Cuando empieza a preguntarle por sí o por no, y en el cierre. Camina Massa. Está en cambio siempre protegido, cuidado, apoyado en el atril, y es muy entendible, porque a nosotros nos pasa que una cosa es estar sentado acá, estoy más protegido, más cuidado, otra cosa es salir y andar caminando por el estudio, es distinto. Pero había como una decisión de estar muy contenido y protegido por Milei. No quería arriesgar nada. No se movió del atril, ni en la apertura ni en el cierre, nada. Así que bueno. Sí, eso suele suceder. Eso claramente es una buena observación de un psicólogo. Me parece que en los debates muchos dicen que no se gana. No. Yo lo pondría en duda esto, de todas maneras, porque bueno, hubo mucha audiencia. En general tienen mucha audiencia los debates. No sé dónde han sacado que la gente los soslaya. El primer debate de balotage, recién estaba recordando, y tuvo 50 y pico de puntos de rating en 2015. Fue más que el partido Argentina-Alemania de entonces había tenido en el Mundial de Argentina-Alemania en Brasil. Claro, mirá vos. O sea, que realmente era una cosa. Bueno, independientemente de eso, me parece que, si convenimos que los debates no se ganan que las elecciones no se ganan en los debates, sí pueden perderse. Claro. Sino que le pregunten a Patricia Bullrich. Claro. Y te digo una cosa, ¿cuánto le debe a su resultado? Este es un tema, Di Mauro, que solamente entiende usted y yo, ni siquiera Di Natale y menos Gonzalo. Pero alguno me dice, porque uno ha visto debates, ha visto Scioli Macri, ha visto Macri Alberto Fernández, pero alguien me decía que la diferencia y la contundencia de este debate solo se remite a aquel de don Vicente Sadi y Caputo, efectivamente. Nos quedaba muy claro a quién le vino mejor, ¿no? Pues no suele pasar esto tampoco. Sí, pero, la nube de Úbeda, todo el mundo hablaba de eso. Claro. Sí, pasaron muchísimos años, la gente, los que lo protagonizaron lo recuerdan claramente. O sea que yo pongo en duda ese tema de que no sean, sobre la efectividad de los debates. A mí me parece que sí, que la tienen. Sí. Claramente, sobre todo tan cerca, aparte de la elección. Claro. Falta una semana, no es como en otros debates donde se hacen 2 semanas antes. Me parece que queda todo muy fresco, más allá de que para muchos no les mueve el amperímetro respecto a que ya tenían decidido su voto, pero en una circunstancia tan finita como esta, tan con los votos que se está peleando, voto a voto, todo vale. Para muchos dicen, ponen en duda el hecho de que, acá vimos a alguien un político muy avesado con alguien bastante bisoño. Y que en ese caso, algunos dicen que le termina en un momento como donde la política está tan deteriorada, si no puede beneficiar al candidato que se muestra más frágil, cándido. Efectivamente, sí, señor. Sí. Hablábamos de eso, sí, señor. Es el público del Luna Park que se solidariza con el más golpeado, efectivamente. Puede ser. A ver, José, te pregunto, estábamos hablando hoy con Di Natale del tema proyecto educativo. ¿A eso para después del 2021 lo ves a eso? ¿Qué crees que viene? A mí me parece que sí, que está esa intención. Obviamente todo va a quedar librado a lo que suceda el próximo domingo. Habrá que ver en todo caso la intención que tendría el oficialismo si deja de serlo para el futuro. De todas maneras, a mí me parece que van a intentar aprovechar esta prórroga de ordinarias
para gobernar hasta el último día y mantenerse en el Parlamento en ese sentido. Gane o pierda, me parece que irán por una sesión, una nueva sesión, en la que el tema del financiamiento educativo va a estar en primer lugar. También es aquella sesión que se postergó de la semana pasada, porque claramente se iba a hacer y bueno, quedó para más adelante, y veremos qué es lo que sucede con el tema del presupuesto. Obviamente quedará todo librado a lo que suceda el próximo domingo. ¿Prórroga de ordinarias hasta cuándo? Yo leí hasta el 20 de diciembre, ¿es hasta fin de mes? ¿Hasta cuándo es eso? No, a priori es hasta el 9, es todo lo que puede firmar. Claro, de 10, claro, lo único que puede firmar Alberto, claro. Después veremos si sucede. Yo siempre recuerdo lo que sucedió, por ejemplo, con Macri, un gobierno de minoría. Sí. O sea, una minoría que era el doble de grande que lo que va a tener eventualmente Javier Milei si gana. Si terminara ganando, la recomendación que te hacen los expertos es no sesiones hasta tanto sepas qué congreso vas a tener. Claro, así que no convoques a extraordinarias, esperá a ver qué es lo que tenés y sobre todo deja pasar el verano. Y perdóname, espera hasta el año que viene. Eso está bien. Y digo, ¿y presupuesto? ¿Tiene algún margen el oficialismo para votarlo, el presupuesto? Ese es el tema. Habrá que ver cuál es el resultado. Nadie va a tener mayorías todos van a quedar más disminuidos que ahora. Sí. Todas las fuerzas van a quedar más disminuidas. Me parece que el oficialismo de todas maneras en ese caso esperaría a la nueva conformación de la Cámara si siguiera haciéndolo. Y creo que es lo que va a terminar sucediendo. El próximo Congreso lo va a definir, empezarán a presentarlo, o sea, todo se barajará y dará de nuevo a partir de la semana que viene, atento a los resultados del domingo. Está. Bueno, el señor José Di Mauro. José, abrazo, gracias y buenos días. Un gusto, Pato. Igualmente, grande para la mesa. Estamos con el señor Di Natale ampliando en un ratito y ahora, a ver, Gonzalo, diga, señor, por favor. Bueno, Pato, vamos a hacer el repaso de nuestras redes sociales para solamente mostrarles un poco de qué se trata, pero además también de lo que declaran los diputados y las diputadas. Hablamos de la X o ex, hablando de lo que es en su momento y lo que nosotros conocemos como Twitter. Presentación de los programas y acá nos detenemos porque tenemos el primer textual, la primera palabra, y en este caso de la diputada Dania Tabela de Evolución Radical, hablando de este tema que veníamos mencionando, Pato, y que escuchamos recién, por ejemplo, a Godoy, escuchamos a una madre de Plaza de Mayo. En este caso, Dania Tabela lo que dijo: la verdad es que todas las investigaciones indican que fueron 30.000. No podemos estar revisando la historia todo el tiempo. Los países que se desarrollan y que crecen no cuestionan todo el tiempo si hubo o no holocausto. Esto lo dijo hablando con nosotros el viernes. Exacto. Efectivamente, sí. Es más, dijo, la verdad, también el tema de 6 millones de judíos asesinados es un tema que falta tal vez la precisión técnica, pero no se está discutiendo cuántos fueron. Efectivamente, lo dijo Dania Tabela, esto yo no lo recordaba, el jueves o viernes hablando con nosotros. Exactamente. Perfecto. Bueno, Dania Tabela, que no solamente habló de un tema muy importante, no solamente a nivel nacional para el país, sino también muy representativo para su propio partido, ella de Evolución Radical, y que está jugando también un rol fundamental en todo el tema educativo. Vamos a continuar con el escroleo, como se le dice, el repaso. Bueno, ahí está la apertura del señor Horacio Mon en la primera edición y ahora nos detenemos en esta entrevista que realizamos el otro día, Pato. Hoy es el Día Internacional de la Salud Infanto-Juvenil, fue lo que dijo el doctor Alac, Marcelo Alac, que es el director médico de la Cámara de Diputados. Cuando se produce un grado de ansiedad mayúscula en el entorno familiar y social, eso también afecta a la salud mental de los trabajadores. Esto fue lo que marcó en el contexto de lo que fue la presentación de un número artístico en donde se trató de mencionar todas estas cuestiones vinculadas a la salud y sobre todo en lo que tiene que ver con la salud infanto-juvenil respecto a la salud mental.
en donde hubo en Pasos Perdidos, en el Salón de los Pasos Perdidos, en donde estuvimos con el móvil justamente, se hizo un acto muy importante. La obra fue el reconocimiento para la obra Querido Evan, para visibilizar y justamente concientizar sobre la problemática de la salud mental, mientras se desarrollaban en distintas pantallas, algo que estuvo realmente muy importante, porque cuando uno entra a una sala, Pato, como te habrá pasado seguramente ayer cuando ingresaste en la facultad, vos te vas interiorizando respecto al tema en el cual seguramente vos llegaste y había alguna imagen de los candidatos, empezaste a ver en las pantallas a qué hora comenzaba, empezaste a ver las transmisiones. Bueno, aquí en el Salón de los Pasos Perdidos hubo una gran idea de empezar a visibilizar algunas estadísticas referidas a lo que tiene que ver con la salud mental. Continuamos este repaso de lo que es @diputadostv, esta red social que tenemos y que muy bien trabaja nuestro equipo. Bueno, aquí Lucas Godoy, algo que escuchábamos recién, pero lo que hizo referencia al equipo de redes sociales, se debe tomar una decisión en concreto respecto a la penalización del negacionismo, sobre todo en quienes tienen responsabilidades públicas estatales. No es lo mismo un anónimo en una red social que un diputado o diputada, es lo que expresó Lucas Godoy, y acá está el punto más importante. Un anónimo, hay no lo vas a millones. no lo vas a poder evitar nunca, claro. Hay millones y está muy visible realmente, y otra cosa es que lo haga una persona que quiere, por ejemplo, ocupar un cargo público, una persona que trabaja en un ente público y que está manifestando alguna cuestión negacionista en nuestro país. Seguimos el repaso para continuar respecto a todo lo que tiene que ver con nuestra red social. Aquí está la presentación de Fernando Fraquelli en lo que es uno de nuestros programas, DTV El Análisis. Y aquí nos detenemos, por ejemplo, en otra declaración. Y atentos, porque acabamos ya con otro tema, veníamos de 2 declaraciones respecto al negacionismo. Acá lo que dice el diputado Carlos Daniel Cantero es: vamos a intentar aprovechar los últimos días que quedan, esto respecto a lo que se extendió respecto a las sesiones ordinarias, para que se puedan emitir algunos justamente dictámenes hasta el 9 de noviembre. Esta mañana, nos referimos a la mañana del viernes, porque esta es la declaración del viernes, estuve en el Ministerio de Hábitat y Vivienda, en donde hubo una reunión, que es uno de mis intereses, es el tema de la vivienda de la gente, es lo que sostuvo Daniel Cantero del Frente de Todos. Donde la verdad, yo no me canso de decirlo, las políticas de los gobiernos en estos 40 años en materia de vivienda, todos han sido muy pobres. El déficit es un déficit, la verdad, notorio. Y mi debate era, dice, nos ponemos contentos porque celebran 100.000. Pero ¿sabes qué pasa? Bienvenida sea las 100.000 viviendas. Pero vos, para más o menos que haya una cantidad de viviendas expectable en la Argentina, tenés que construir 300.000 por año. Y durante 10 años. Y la verdad que no ha habido política. Exactamente. No ha habido el punto nada de esa no política lo plantea claramente el problema que hay con los alquileres la ley ahora. de alquileres, por un lado, y el tema de crédito suba. Claro. Dos temas concretos, centrales, que afectan a miles, millones de argentinos que hablan de un problema grande de déficit yo no habitacional. estoy planteando cuestiones de altísima tecnología. Entiendo que es una cuestión de recursos. Cualquier casa chica, un departamento, cuesta 30, 40, 50.000 dólares. No digo que es soplar y hacer botellas, pero no te estoy planteando el acceso a altísimas tecnologías. Estoy planteando construir viviendas, tener una política en cualquier país medianamente ordenado. Dicen, construimos acá, construimos allá. Hay políticas de transporte en la Argentina, que no haya espacio, que estemos discutiendo. ¿Cuánto hace que discutimos las tierras fiscales? Totalmente. ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos años hace que usted va al conurbano y ve las cantidades de viviendas precarias que se multiplican al costado de la ruta? 5.400 barrios populares registrados. Claro. Un crecimiento exponencial en los últimos 20 años. Esa fue una política que coincidieron en su momento el macrismo con Juan Grabois, que era para mejorar lo que eran los barrios precarios, donde se hicieron cosas. Tenés la vidriera de la 131, que es como la vidriera, en las otras pasa menos. Pero construir, Martín, departamentos, 8 pisos y construyamos y tengámosle acceso a la gente, ¿no? Tampoco nos cuesta tanto tampoco. Un déficit habitacional enorme en la Argentina. Y pasaron ministros, gobiernos, efectivamente. Bueno,
Diga, señor, a ver. Bien, con este tape y Sí. esta declaración cerramos lo que es lo que significa la red social @diputadostv, que la pueden ir a seguir lógicamente a lo que todos conocemos como Twitter y ahora conocemos como X, con el símbolo negro y la X blanca. Esto fue la declaración entonces de Carlos Daniel Cantero. Creo que también vamos a repasar la red social de Diputados Argentina para que tengamos referencia de lo que se desarrolle, lo que se lleva a cabo respecto a lo que tiene que ver con redes sociales y cómo, de qué manera, hoy hablábamos un poco de cómo se van preparando los futuros profesionales respecto también a cómo tiene que ser la vía de comunicación, y en este caso nos referimos también a las redes sociales, y en este caso cerramos entonces con diputados @, diputados TV. Bueno, ahí estamos. Vos sabés que uno es parte de esto, de las redes, ¿no? Pero recién estábamos hablando de salud mental. Y yo no soy médico, pero me parece que algunas de las cuestiones que hacen que la estabilidad emocional y la salud mental sean como muy complicados es esto de que vivimos atiborrados, saturados de información, de pantalla. Es como que no te das respiro. No es que vos lees el diario una vez a la mañana. Estás recibiendo mensajes de WhatsApp, mensajes de mail, permanentemente. Todo es pantalla, todo. Me parece que es muy difícil que vos no compliques tu salud mental si no te das tiempo para parar. Tenés que, no sé cuál es la herramienta, pero desenchufarte un rato, porque si no es muy, muy complicado. Bueno. Sí, y a veces estás fuera de cualquier charla por perderte alguna información y vos decís, ¿cómo salgo de acá? Pero también al mismo tiempo, si no entro, me quedo afuera. Pero digo, tenés que estar con vos, estar tranquilo, respirar hondo, si no es una locura esto, porque el microclima te satura. Bueno, a ver, faltan 20 minutos para el mediodía. Señor Martín Di Natale, compre sin IVA, Di Natale. A ver, bueno, vamos a hablar. ¿Está recibiendo los descuentos de usted? Sí, cuando va a comprar. Sí, claro. Sí. Y hay información que ahí estaba viendo también de una de las últimas informaciones que daban a conocer más de 15 millones de argentinos que están recibiendo esta devolución del IVA. Es un alivio, claro. Según datos del Ministerio de Economía, hay más de 40.000 millones de pesos. Bueno, ha sido significativo el compre sin IVA, ha generado mucho consumo también. Es un proyecto de ley que ya fue aprobado aquí en la Cámara de Diputados, ahora está en su debate en el Senado. Proyecto de ley que, como ahí decimos en las placas, fue aprobado con media sanción por diputados con 134 votos afirmativos, ningún voto negativo y 107 abstenciones. El oficialismo contó con el apoyo del Interbloque Federal para esta aprobación. Los 4 de Provincias Unidas, los liberales de Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, los 40 diputados del Frente de Izquierda. Una variedad, un abanico impresionante de apoyos que hubo sobre este tema. Recordemos, fue aprobado por la Cámara de Diputados, ahora está bajo tratamiento en el Senado. Fue aprobado el dictamen la semana pasada en el Senado. Espera su tratamiento en el recinto para convertirse en ley y que de alguna manera esto se mantenga en el tiempo. Es decir, lo que ustedes hoy están recibiendo es la devolución del IVA por medio de una resolución que hubo del Ministerio de Economía. Ahora bien, este proyecto de ley, ahora lo vamos a ver en detalles, lo que busca es una extensión del compre sin IVA, este programa, a lo largo del tiempo. Artículo 8 establece que el plazo del proyecto que se votó de manera nominal resultó aprobado con 129 votos. Es uno de los artículos fundamentales por el cual se sostiene este proyecto de ley. Vamos a plantear concretamente qué dice el proyecto de ley. Bueno, crea el programa de compre sin IVA, destinado a reducir la carga tributaria que recae
sobre los bienes de la canasta básica alimentaria, está sostenido en la canasta básica alimentaria. Los que son alcanzados por esto también son los jubilados y pensionados, aquellos que tienen argentinos con cajas provinciales no transferidas a la nación, cuyo ingreso no supera los 6 haberes mínimos, beneficiarios de la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, trabajadores del sector público o privado, cuyo ingreso mensual no supere los 6 salarios básicos mínimos y universales. Vamos a la siguiente placa. También los trabajadores de casas particulares monotributistas, quienes realicen compras con la tarjeta alimentar o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el Potenciar Trabajo. ¿Quiénes están excluidos en este proyecto de ley? Bueno, quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las ganancias y quienes estén inscritos en el Sistema Integrado Previsional, el sistema SIPA, como trabajadores autónomos, y aquellos que tienen un reintegro mensual no podrán superar el 21% del valor de la canasta básica alimentaria. El reintegro del IVA está contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos que se harán a partir de las compras con tarjeta de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través del QR. Bueno, vamos a ver la siguiente placa, ahí estamos. Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente. Vamos a la otra placa. El Poder Ejecutivo puede ampliar el listado de las beneficiarias o beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios de investigación sobre el impacto social y económico de la medida y dictar normas complementarias o aleatorias. Y a su vez, bueno, la AFIP establecerá los mecanismos operatorios necesarios para la instrumentación de este proyecto de ley, ¿no? La otra placa, ahí tenemos una frase de Carlos Heller, el diputado a cargo de la Comisión de Presupuesto, que dijo que esta no es una medida electoralista porque entrará en vigencia en enero del 2023, cuando ya habrá otro gobierno electo por voluntad popular. Y es cuestionable el dictamen de minoría que le ponía una fecha de finalización. Entonces, recordemos, este proyecto de ley lo que plantea una extensión en el largo plazo. Lo que se está recibiendo hoy como reintegro del IVA es por una resolución ministerial, y este proyecto de ley, que como decíamos se aprobó en diputados, ahora está para su tratamiento en el Senado, es la idea del compre sin IVA en la extensión en el tiempo por medio de una ley. Perfecto, caballero. Muchas gracias. Quedan apenas 13 minutos para el mediodía. Estamos en la primera mañana. Diga, Solabarrieta, a ver, ¿qué pasa? Bueno, en este caso vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con la actualidad legislativa, porque la diputada Romina del Pla, en este caso, está presente, dice presente en esto que es la sección Mis Proyectos, que tenemos como siempre en la Cámara de Diputados aquí en DTV. Y en este caso habla de un proyecto referido a la creación de un instituto de danzas en la República Argentina, algo que ha tenido su rodaje, ha tenido su andar el pasado jueves en la comisión que se desarrolló a las 4 de la tarde en la Comisión de Cultura, comisión que preside Hernán Lombardi, un diputado opositor, algo que sorprendió a propios y extraños, por así decirlo, en el comentario, pero que al mismo tiempo hace a una mejor democracia, si entendemos que, más allá de que pueda haber rispideces, en este caso Hernán Lombardi abrió la Comisión de Cultura para tratar un proyecto de Romina del Pla, pero también un proyecto de la diputada Uceda, que tenían algunos puntos de acuerdo y por eso trabajaron en un proyecto en común,
terminando con la firma de un dictamen de mayoría y luego por parte de la oposición con uno de minoría. Pero vamos a empezar a desarrollar esto que sería el INDA, como lo señala su posible o su futura sigla. Su objetivo es crear el Instituto Nacional de la Danza en adelante, INDA, como ente autártico dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Acá el tema, ¿no? Porque una de las discusiones fue justamente si el presupuesto debe salir o no del Ministerio de Cultura, si debe salir directamente del Poder Ejecutivo. Esta fue una de los puntos tal vez de mayor debate, no de discusión, sino de debate dentro de la comisión, pero lo cierto es que en este caso lo que se tratará de hacer es no concentrar todo la distribución, la organización de cómo será este instituto y cómo se va a desarrollar en el país, sino que le va a dar mayormente una cierta autoridad a cada una de las provincias para que en su territorio pueda desarrollar de la mejor manera lo que crean estratégicamente mejor para que las danzas en la Argentina, que tal vez nosotros identificamos con el ballet o algunas danzas similares, pero también dentro de las danzas está el tango, por ejemplo, ¿no? Algo que vemos muy comúnmente aquí en la Argentina, que nos representa, que si consultamos a personas del extranjero lo mencionan como una de las cuestiones principales cuando relacionan nuestro país. El apoyo financiero es uno de los puntos que marca Romina del Pla, apoyo financiero para proyectos de danza. Podrán obtener subsidios y créditos las personas físicas o jurídicas que presenten proyectos de danza dentro de algunas de las siguientes categorías. Vamos a revisar cuáles son estas categorías, justamente que menciona Romina del Pla. Además, difunde a nivel provincial, regional y nacional de actividades de danza. A ver, esto abarca muchísimas cuestiones, porque no es solamente lo que hoy en día podemos ver como números artísticos en teatros principales, en teatros más chicos, o simplemente números que podemos ver de manera callejera, que se realizan o a la gorra, como se dice, de manera voluntaria, o tal vez más profesional, pero también apuntando a la profesionalización, a educar justamente a las nuevas generaciones a través de los profesionales que hoy simplemente realizan una tarea dentro de un escenario. Vamos a continuar con las declaraciones. Este proyecto, dice Romina del Pla, cuenta con el apoyo de muchos diputados y del Movimiento Federal de la Danza. A la hora de la presentación de un proyecto entendemos que siempre es importante el apoyo no solamente de quien lo presenta, sino además de las organizaciones distintas que están detrás de cada una de ellas. Inclusive en muchas ocasiones hay movimientos, organizaciones, entes, institutos, entidades que suelen empujar a través de la presencia de algún diputado o diputada algún proyecto. En este caso hablamos del Instituto de Danzas, que tuvo la primera presentación en el 2012. Quedó trunca, por así decir, la posibilidad de esta creación del Instituto de Danzas. Desde el 2012 hubo 5 intentos anteriores y este será el 6º. Por eso hay mucha expectativa de que se pueda llevar a cabo. Y creo que vamos a ir a la última o anteúltima placa de la diputada Romina del Pla. La danza muchas veces no es reconocida como un trabajo. Al crear este instituto protege la disciplina, que es lo que mencionábamos recién, no solamente de aquellas personas que realizan números artísticos a través de distintas danzas, sino además que deben profesionalizarse para dar una enseñanza, para que a través de este instituto en las distintas provincias, ciudades, pueblos, en las distintas localidades haya justamente una representatividad mucho más grande, pero sobre todas las cosas, Pato y Martín, profesional en las distintas danzas en nuestro país. Perfecto, caballero, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos despidiendo con John Martín Di Natale, pero antes, digamos que se entra en una semana decisiva. Habrá que ver qué es lo que termina pasando el domingo venidero. Cuando uno piensa lo que viene en materia parlamentaria, es muy complicado, Di Natale, ¿no? Sí, uno más o menos podría imaginar lo que podría acontecer con alguna victoria de Massa. Pero un escenario de una victoria de Milei a nivel parlamentario, con lo que está pasando con Juntos por el Cambio, es todo un poco más complejo de determinar, me parece, ¿no? Sí, de todas maneras, Pato, hay que decirlo, va a ser un escenario parlamentario fracturado, sí, claro, dividido, no va a ser un escenario parlamentario
mayoritario para ninguno de los dos, ni para Milei ni para Massa, gane quien gane. Es decir, va a ser un presidente, sea Massa o sea Milei, que va a tener que negociar, lograr consensos, establecer acuerdos en el Parlamento, porque si no, no va a poder sacar ningún proyecto. Y te digo una cosa, pero vos sabés que hay, como digo, de pronto nos ponemos de acuerdo para cuestiones tan disímiles como la ley de la danza o el proyecto educativo. Te digo que hablé el sábado con un economista que no tiene nada de oficialista. Si vos lo ponés contra la pared, me parece que vota a Milei. Pero todos te dicen lo mismo, que vamos a tener 3 o 4 meses complicados en lo económico por todo lo que es la herencia esta que tiene que ver con la inflación, tipo de cambio, cepo, y un presidente nuevo. Pero todos te dicen lo mismo, que después con el tema de la cosecha que viene, con el tema de la modificación en materia de ecuación energética, que es una situación muy distinta a la de este año, te lo dicen todos. Hay gente que no es para nada amiga de esta gestión, para nada. Así es, Pato. Bueno, nosotros entonces les recuerdo, volvemos mañana a partir de las 10, Y en un ratito están con la continuidad de todo lo que está pasando, enseguida el señor Horacio Embón. Nosotros estuvimos hablando primero con José Di Mauro de todo lo que estaba pasando con el debate. Nos remitimos incluso con el señor Di Mauro a aquello que era en su momento, plenos años 80, el debate entre Vicente Leone di Sadi y Caputo, donde en ese momento hubo un claro vencedor, que era el canciller del gobierno de Alfonsín. Lo que proponía en ese momento el gobierno de Alfonsín era un acuerdo pacífico con Chile por cuestiones limítrofes que nos habían llevado al borde de la guerra en la década del 70. Y la verdad que fue una exposición de un hombre más joven, muy didáctico, de Caputo, que si había dudas terminó inclinando la balanza, ¿no? Bueno, de aquel debate hablábamos con Di Mauro, porque la verdad que después los que vienen son debates donde hay más paridad y donde cuesta encontrar un ganador o algún perdedor. Pero bueno, los temas tratados con el señor del parlamentario. Así es. Gracias, Di Natale. Nosotros Un gusto, nos vamos. Volvemos mañana a las 10 a.m. Nada más, gracias. Buenos días.